Hola a todos, vamos a resolver este examen de la PEBAU de Andalucía que ha generado mucha polémica por su supuesta dificultad. Lo voy a desarrollar de una forma más o menos rápida, deteniéndome en aquellos aspectos que entiendo generan esa dificultad y en aquellas estrategias que os facilitan el proceso en los cálculos y minimizan los errores. Comenzamos por este primer ejercicio. Nos daban una función y en el apartado A nos piden que estudiemos y hallemos los máximos y mínimos, tanto la x como la y, porque indica que digamos los valores donde se alcanzan. Debemos de saber que los máximos y mínimos de una función se obtienen de los valores que anulan la primera derivada. Por tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer es derivar, ¿verdad? Y tenemos que, como se trata de un cociente, la derivada sería de la siguiente forma. El de arriba derivado, que es 1, es 0, ¿verdad? Por el de abajo sin derivar ya va a ser 0. Y esto menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Todo eso dividido, nuestro denominador al cuadrado. Ahora, como hemos dicho, nosotros esa primera derivada la igualamos a 0. Y de ahí tenemos que resolver nuestro denominador. Podemos decir, ¿no?, de alguna forma que pasa a la derecha y por tanto nos quedaría esta expresión. Aquí es donde a veces tenéis alguna dificultad para resolver esta ecuación, pero realmente esa dificultad no debería ser tal. Hay diferentes formas de afrontarla. En mi caso lo que voy a hacer es, voy a pasar menos e elevado a x a la derecha, como veis aquí. De modo que fijaros, qué sencillo. Si yo tengo una igualdad y la base de la izquierda es igual a la base de la derecha, también puedo igualar los exponentes. Menos x será igual a x. Y eso solamente ocurre, podéis despejar si no, pero eso solamente ocurre para x igual a 0. Por tanto, ya sabemos que x igual a 0 es un posible máximo o mínimo. Está claro que va a ser nuestra solución, pero nosotros debemos confirmar siempre que se trata de un máximo o mínimo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos dos alternativas. O trabajar con la segunda derivada, en este caso un poco más liosa, no lo recomiendo, o bien estudiamos el crecimiento y decrecimiento. De modo que eso es lo que voy a hacer yo, estudiar crecimiento y decrecimiento para saber si x igual a 0 es un máximo o mínimo. ¿Cómo estudiamos el crecimiento? Pues con los valores que no son del dominio, en este caso el dominio, nos lo dice el enunciado, es todo R, ¿verdad? Lo que hacemos es intervalos de menos infinito a más infinito, metiendo de por medio el 0. Y tendríamos esta tabla. Ahora sustituimos en un valor de cada intervalo en la primera derivada. Aquí, por ejemplo, yo he sustituido el menos 1. Como da positivo, quiere decir que ahí crece. Ahora cogemos un valor del segundo intervalo, por ejemplo, el 1. Como da negativo, quiere decir que en ese intervalo decrece. ¿Qué tenemos en x igual a 0, por tanto? Lo estáis viendo seguro, un máximo. Y como había que calcular el valor donde se alcanza, sustituimos el x igual a 0 en nuestra función de partida. Y ya podemos, realizando los cálculos oportunos, confirmar que tenemos un máximo en el punto 0, 1 medio. Y tendríamos el apartado A resuelto. En el apartado B nos pedían este límite. Puede resultar extraño, pero simplemente lo que es un límite cuando x tiende a infinito, en el que nuestra función de partida la debemos multiplicar por x cuadrado. De modo que realmente nos preguntan este límite, el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, ¿verdad?, de esta función. Pues, si os dais cuenta, nuestro numerador ¿a qué tiende? A infinito. Y el denominador, e elevado a x tiende a infinito, e elevado a menos x tiende a 0, infinito más 0 es infinito. Por tanto, tenemos esta indeterminación, infinito partido infinito. Y tratándose de este tipo de función, creo que todos veis que lo que debemos hacer es resolver aplicando la regla del L'Hopital. Pues vamos a resolver. Para aplicar la regla del L'Hopital ya sabéis que aunque tengamos aquí un cociente, derivo por un lado el numerador y por otro lado el denominador. De modo que sería el límite cuando x tiende a infinito, la derivada de x cuadrado, 2x, dividido la derivada de e elevado a x es e elevado a x y la de e elevado a menos x
será menos e elevado a menos x, porque derivamos también el exponente, de ahí ese signo menos. Ahora hacemos nuestro límite y vemos que el numerador sigue tendiendo a infinito y el denominador lo mismo. De modo que seguimos teniendo una indeterminación infinito partido infinito. Por tanto, aplicamos nuevamente la regla del L'Hopital. Ahora lo que hacemos nuevamente es derivar el numerador, la derivada de 2x, 2 partido la derivada del denominador, que sería esa que tenéis ahí. Nuevamente hacemos nuestro límite, en el numerador tenemos 2 y el denominador que tiende a infinito. Ahora ya sí, esto no es una indeterminación, sería 2 partido infinito, que eso es 0. En este segundo ejercicio nos dan la función cuyo dominio, veis, es de menos 2 a 2 y está definida por la función x cubo, menos 2x más 5. Y nos piden en el apartado A que determinemos las abscisas, o sea, solamente la x, si existen en los que la pendiente de la recta tangente a la función que nos han dado coincide con la pendiente de la recta que pasa por esos puntos que nos dan. Luego, estaréis de acuerdo conmigo que lo primero será si la pendiente de mi función coincide con la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, pues vamos a calcular la pendiente que pasa por esos dos puntos. Pues venga, esos dos puntos los tenemos aquí, nos los dan de una forma un poquito, no diferente. Todos debemos saber que para calcular la y, ¿qué hacemos siempre? Sustituimos el valor de nuestra x en la función. Y así es como nos lo están dando. Luego, en vez de darnos y, nos dan f de menos 2 y f de 2. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es calcular f de menos 2, que es sustituir en la función de partida ese menos 2 y obtenemos 1. Por tanto, ya tenemos que uno de los puntos será el menos 2, 1. Ahora hacemos lo mismo con f de 2. Sustituimos y nos da 9. Por tanto, el otro punto será el 2, 9. Con estos dos puntos, y recordando que la pendiente es incremento de y partido incremento de x, ¿qué quiere ese incremento? Ver cómo varía y dividido cómo varía x. De modo que en nuestro caso sería 9 menos 1, fijaros, estamos restando las coordenadas y, dividido cómo varía x. Restamos las coordenadas de x. Y eso nos da 8 dividido 4, que es 2. Ya sabemos la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Y sabemos que si existe, como nos preguntan, ¿no? Sabemos que f' de la abscisa que me preguntan de nuestra función será igual a 2. Pues vamos a calcular ese x sub 0. Pues tenemos que de nuestra función hemos de calcular la derivada, ¿verdad? Pues la derivada de nuestra función de partida es una derivada muy sencilla, 3x² menos 2. Por tanto, ahora igualamos nuestra primera derivada en x sub 0, esta de aquí, ¿verdad? Debemos de igualar a 2, que es la pendiente que habíamos obtenido. Ahora ya solo nos queda despejar, de modo que tendríamos que x sub 0 al cuadrado es igual a 4 tercios. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar raíz cuadrada a ambos lados y tenemos que x sub 0 es igual a más menos raíz de 4 partido 3. Haciendo la raíz al numerador y al denominador tendríamos esto y finalmente si queremos racionalizar multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, llegaríamos a nuestra solución final en el que x sub 0 es igual a más menos 2 raíz de 3 partido 3. Os recuerdo que no es necesario averiguar la coordenada y. Nos piden en el apartado B la recta normal y la recta tangente a nuestra función. Pues aquí partimos de que debemos recordar que la recta tangente a una función viene dada por esta expresión, ¿verdad? Y la recta normal es muy similar, simplemente donde aparece la pendiente f', pues ahora aparece menos 1 partido f' de a. Pues teniendo esto de referencia y sabiendo que a, ¿quién va a ser a? Pues nos dice que hallemos la recta tangente normal en su punto de inflexión. Luego, a será el punto de inflexión, que será lo primero que tengamos que calcular. ¿Y de dónde obteníamos los puntos de inflexión? Pues recordad, de la segunda derivada.
Por tanto, calculamos la segunda derivada. Para ello primero calculamos f' de x, su primera derivada, 3x² menos 2. A continuación, la segunda derivada, muy sencilla, ¿verdad?, sería igual a 6x. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 y obtenemos que x igual a 0 es un posible punto de inflexión. Insisto, posible, debemos confirmarlo. ¿Cómo? Pues por ejemplo estudiando la curvatura. Estudiamos la curvatura haciendo esta tabla. ¿Por qué menos 2 y más 2? Porque recordad que el dominio iba de menos 2 a más 2 y tomamos el punto de inflexión. Ahora sustituimos un valor de cada intervalo en la segunda derivada. Si da negativo, como ocurre en este caso, acordad, una forma de recordarlo es que es cara triste, ¿vale? Luego ya sabemos que esta es la curvatura cóncava. Ahora, en el segundo intervalo, f segunda de 1 es positivo, feliz. Por tanto, la curvatura es esta, convexa. Como hay un cambio de curvatura, nosotros podemos afirmar que x igual a 0 es un punto de inflexión y que por tanto es ahí donde debemos calcular la recta tangente y normal. ¿Qué nos queda ahora? Pues hallar f de 0, sustituyendo en nuestra función de partida, eso es 5, y f' de 0, sustituyendo en la primera derivada, que la tenemos aquí, pues eso sería, fijaros simplemente, menos 2. Ahora simplemente nos queda en las ecuaciones iniciales que pusimos en rojo sustituir estos valores y tenemos que la recta tangente es y menos 5 igual a menos 2 la pendiente por x menos 0. Ahí operando obtendríamos ya nuestra recta tangente. Y finalmente nuestra recta normal, pues la tenemos aquí. Operando y sustituyendo los valores oportunos, llegaríamos también a nuestra solución final. Nos piden en este tercer ejercicio que dada una función cuyo dominio es todo R, ¿no?, recorrido todo R, definida por f de x igual a x por el valor absoluto de x menos 1, que calculemos el área del recinto limitado por esa gráfica y su recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0. Pues estaréis de acuerdo conmigo que aquí partimos de dos aspectos que tenemos que considerar desde el inicio, y es que tenemos una función valor absoluto, por tanto sí o sí va a ser conveniente expresarla como una función a trozos, y posteriormente hemos de calcular pues la recta tangente a esa función en x igual a 0, y ya después nos plantearemos, fijaros, cómo terminar de calcular el área. Vamos a ello. Fijaros, siempre que tengamos una función valor absoluto, para estudiar cómo se comporta como una función a trozos, recordad que lo que tenemos entre valor absoluto lo igualamos a 0 para ver el cambio de signo, y tenemos aquí en este caso x igual a 1. Eso quiere decir que nuestra función va a quedar realmente de esta forma. Como veis, el valor que no había salido era 1, pues ponemos si x menor que 1, si x mayor o igual que 1. ¿Cómo se obtenían cada uno de esos trozos? Pues ahora estudiábamos el signo. Fijaros que pongo aquí esta línea, ¿no?, de la recta real, y lo que hacemos es le damos un valor menor que 1 y lo introducimos dentro del valor absoluto, solo del valor absoluto. Por ejemplo, le voy a dar el 0. 0 menos 1 es negativo. Como es negativo, a lo que hay dentro del valor absoluto le cambiamos el signo, solo a lo que hay dentro del valor absoluto. Por tanto, quedará x por menos x más 1. ¿Veis? Le hemos cambiado el signo a lo que había dentro del valor absoluto. Si ahí operamos, nos queda esto, que como veis es una función cuadrática. Ahora le damos un valor mayor que 1, por ejemplo el 2. 2 menos 1, 1, positivo. Como es positivo, se deja tal cual. Eso quiere decir que tenemos x por x menos 1. Operamos y obtenemos x cuadrado menos x. De modo que fijaros, nosotros ya vamos a trabajar con esa función y esa función, teniendo en cuenta que es una función a trozos. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0. Fijaros que ya no hacía falta la función a trozos, porque si es en x igual a 0, ¿a qué trozo le vamos a hacer la recta tangente? Al trozo de arriba, ¿verdad? Ya que x menor que 1, ahí se encuentra el 0.
Pues recordamos que la ecuación de la recta tangente en x igual a 0 vendrá dada por esta expresión. Y ahora solo nos queda calcular f de 0, que es igual a 0, sustituyendo en el primer trozo el 0, veis que nos da 0. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar, porque tenemos que obtener f' de 0. Pues derivamos el primero de los trozos, sería, fijaros bien, menos 2x más 1, y ahora sustituimos ahí el 0 y nos da 1. Por tanto, la ecuación de la recta tangente operando queda como igual a x. Por tanto, como veis, nosotros debemos de calcular el área limitada por nuestra función a trozos. Fijaros bien que tenemos un primer trozo que es una cuadrática, es una parábola donde el término que va con x cuadrado es negativo, luego una parábola que ya sabemos con su rama hacia abajo. Y el otro trozo, el coeficiente de x cuadrado es positivo, un trozo cuyas ramas van hacia arriba. Pues bien, teniendo en cuenta eso, sabiendo calcularle el vértice y con la tabla de valores, dibujaríamos los dos trozos correspondientes. Tenemos que hacerlo porque si no es difícil calcular el área. Y lo mismo hacemos con la recta tangente. Sabiendo ya que es una recta, hacemos una tabla de valores, le damos dos valores a la x, calculamos la y llegaríamos a obtener nuestra gráfica, que es esta que os muestro a continuación. Como veis, un primer trozo de esa parábola que tiene la rama hacia abajo, y luego a partir del 1 tenemos un trozo de la parábola, en concreto la rama de una parábola, ¿vale?, cuyas ramas van hacia arriba. Eso en rojo. Y en azul tenemos la ecuación de la recta tangente. Por tanto, ahora, para calcular el área, no sé si estáis viendo que hay dos zonas dentro de nuestro área que tenemos que calcular, ahora las indicaré. Vamos a calcular los puntos de corte. ¿Cómo se calculan los puntos de corte? Pues igualando nuestras gráficas, de modo que un primer punto de corte será igualando nuestro primer trozo, menos x cuadrado más x, lo igualamos a la recta tangente, igual a x. Lo pasamos todo a un lado y obtenemos nuestro primer punto, que es el x igual a 0. Si ahora igualamos el otro trozo de la función a trozos a x, lo pasamos todo a un lado, ¿verdad? Y obtendríamos como puntos de corte x igual a 0, que ya lo teníamos, y x igual a 2. Pues bien, con esos puntos de corte y teniendo en cuenta que, como os decía, nosotros vamos a tener que esto lo vamos a llamar A1. Fijaros que desde el principio todo esto aquí va a ser de 0 a 1, vamos a tener un área. Y luego vamos a tener A2, que va a ser desde aquí, desde 1, todo esto, hasta aquí, que ese punto lo hemos calculado aquí, ¿verdad? Que ese es el 2. Pues bien, con eso ya vamos a poder calcular el área que estamos buscando. Por tanto, nuestro área A1 será la integral entre 0 y 1, pero que estéis de acuerdo, de la función que está por encima menos la que está por debajo. ¿Por qué digo eso? Porque así nos evitamos tomar valor absoluto. Pero de esta forma nos aseguramos que lo estamos haciendo bien, quiere decir que va a dar positivo. Y así, si nos diera negativo, sabemos que hay algún error. Si cogemos correctamente la de arriba menos la de abajo, fijaros, x menos el trozo de la parábola, eso va a ser nuestra primera área. Y ahora, más A2, el segundo de nuestra área, que sería la integral entre 1 y 2, ¿de quién está ahora? Pues sigue estando por arriba la recta tangente. La recta tangente, que es x menos el otro trozo de nuestra función a trozos, nunca mejor dicho, aquí lo tenemos, y ahora se trata de resolver esas dos integrales que son sencillas, ¿verdad? Y obtendríamos ya que nuestro área sería x cubo partido 3 entre 0 y 1 más menos x cubo partido 3 más x cuadrado entre 1 y 2. De ahí ya sabéis, sustituimos el 1, le restamos de sustituir el 0, con el otro término sustituimos el 2, le restamos de sustituir 1 y operando llegamos a que A es una unidad cuadrada. Vamos ya con el ejercicio 4, que quizá uno de los que más extrañó. Y es que nos dan f mayúscula y nos dicen que está definida por
la integral entre 0 y x del seno de t al cuadrado diferencial de t. Eso nada más que por la pinta debemos de ver que tiene alguna relación con el teorema fundamental del cálculo integral. Pero bueno, vamos por partes. Nos piden que calculemos ese límite, este que estamos escribiendo. Y nosotros, aunque no lo parezca, podemos ir haciendo cosas, olvidándonos del teorema fundamental del cálculo integral. Y es que hacemos el límite. Fijaros que si x tiende a 0, el numerador ¿qué será? X es 0 y f de x. Sabemos que es la integral entre 0 y x. Si x tiende a 0, será la integral entre 0 y 0. Por tanto, nos podemos dar cuenta que el numerador tiende a 0. Y el denominador sería seno de 0 al cuadrado, que también tiende a 0. Por tanto, 0 partido 0, que sabemos que es una indeterminación que podemos afrontar mediante la regla del L'Hopital. Por tanto, ahora decimos el límite cuando x tiende a 0. Como aplicamos L'Hopital, por un lado derivamos el numerador, que a su vez tenemos un producto, y por otro lado derivamos el denominador. Arriba, la derivada de x, 1, por f de x sin derivar, más x sin derivar, ¿verdad?, por f' de x, y lo dejamos indicado, partido. La derivada de lo de abajo, seno de x al cuadrado, será coseno de x al cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. 2x por coseno de x al cuadrado. Y ahora hacemos el límite. Si hacemos el límite, nuevamente tenemos en el numerador, sabemos que f de x hemos dicho que tendría a 0. Y luego tenemos más x por f'. Como x tiende a 0, 0 por algo también será 0. Luego ya sabemos que en el numerador tenemos esta situación. En el denominador, 2 por x, pues ya sabemos que es 2 por 0. Luego tenemos esto y volvemos a tener una indeterminación, 0 partido 0. Por tanto, seguimos aplicando L'Hopital. Pero llegado a este momento sí debemos recurrir al teorema fundamental del cálculo integral, que de una forma muy ilustrativa podríamos decir que nos dice lo siguiente. Y es que cuando nosotros tenemos esta situación, que fijaros que es la del enunciado, tenemos que f' de x, o sea, la derivada de f, es igual a f de x. Luego, esta parte, que es la que nosotros debemos conocer, digamos que saberlo de la teoría, nosotros podríamos llegar a este razonamiento, y es que f' de x mayúscula, ¿a qué va a ser igual? A ver si lo veis vosotros. A seno de x al cuadrado. Y con esto ya vamos a poder terminar nuestro ejercicio. El límite cuando x tiende a 0, seguimos aplicando la regla del L'Hopital, sería f' de x, porque estamos en el numerador, más, ahora tenemos un producto nuevamente, la derivada de x, más 1 por el segundo sin derivar, f' de x, y ahora más el primero sin derivar, x, por el segundo derivado, como es la derivada de f' de x, volvemos a derivar, ¿vale? Quizás vayamos aquí un poco rápido, pero si lo hacéis detenidamente os daréis cuenta de esto. Y ahora derivamos nuestro denominador, que tenemos también un producto. Y tendríamos que sería esta primera parte, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar sería 2x, y por el segundo derivado. Y llegaríamos a todo esto. Una vez en esta situación, con este límite, y teniendo presente que f' de x es seno de x al cuadrado, ¿y cuánto será la segunda derivada? Pues la derivada de seno de x al cuadrado, que es 2x por coseno de x cuadrado. Pues si ahora en ese límite, donde pone f' de x, sustituimos por seno de x al cuadrado, y donde pone la segunda derivada de f, ponemos 2x por coseno de x cuadrado, llegamos a este límite. Una vez que tenemos este límite, podéis comprobarlo. Si yo sustituyo primero 0 en el numerador, obtenemos, por un lado, que será, fijaros, 2 por el seno de 0 al cuadrado, va a ser 0, más 2 por 0, nuevamente por el coseno, ya sea lo que sea, vuelve a ser 0, y en el denominador, coseno de 0 es 1 por 2, 2 menos
el término que queda, 4x², ese también va a ser 0. Si obtenemos que es 0 partido 2. Y eso no es una indeterminación. 0 partido 2 sabemos que eso es 0. Pasamos ya a los ejercicios del bloque B. En este ejercicio número 5, tras una primera lectura en la que solamente lo que debemos es situarnos dónde estamos, de qué se trata, y podemos ver rápidamente que se trata de un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales, donde, como ya sabéis, debemos proceder de la siguiente forma, y es primero estableciendo quién va a ser nuestra X, nuestra Y y nuestra incógnita Z. Y eso siempre es lo que nos preguntan. ¿Qué nos preguntan? Que determinemos el número de coches vendidos de cada color. Por tanto, X será el número de coches blancos, Y el número de coches negros y Z el número de coches rojos. Ahora, en una segunda lectura y fraccionando nuestro enunciado, podemos ir estableciendo las diferentes ecuaciones. Nos dice, fijaros, que el 60% de los coches blancos, pues ¿eso qué será? 0,6x. 60%, 0,60 por x. Más el 50% de los coches negros, pues eso será 0,5 por y. Representan, fijaros que esta palabra representan, la podemos simbolizar por un signo igual. El 30% de los coches vendidos. Y aquí está otra de las dificultades que yo creo que había en este problema, que era saber cuáles son los coches vendidos. Pues precisamente lo que nos están preguntando. Pues los coches vendidos, estaréis de acuerdo conmigo que es X más Y más Z. Por tanto, resumimos lo que hemos dicho. Será 0,6X, el 60% de los coches blancos, más 0,5 Y por el 50% de los coches negros, representan, es igual al 30% al 0,3 de los coches vendidos, pues de X más Y más Z. Y evidentemente el paréntesis es necesario. Seguimos leyendo y vemos que ahora dice que el 20% de los coches blancos, 0,2X, junto es más, ¿no? Más el 60% de los coches negros, 0,6Y, y el 60% de los coches rojos, 0,6Z, representan, nuevamente tenemos ese representan, que es igual a la mitad de los coches vendidos. Pues X más Y más Z dividido 2. De modo que podemos decir que nuestra segunda ecuación, según lo que os acabo de decir, será esta de aquí. 0,2X más 0,6Y más 0,6Z es igual a los coches vendidos, pero dice la mitad, pues los coches vendidos dividido 2. Y por último, si seguimos leyendo, nos dice, se han vendido 100 coches negros más que blancos. Cuidado porque esta suele ser una de las ecuaciones que a veces os genera problemas. Nosotros dice, coches negros y coches blancos. Los coches negros es Y. Y los coches blancos, X. Y nos dice que se han vendido 100 coches negros más que blancos. Luego, ¿a quién yo le debo sumar 100 para que se cumpla esta igualdad? Fijaros que a quien yo le debo sumar 100 para que se cumpla esta igualdad es a los coches blancos. Porque dice que hemos vendido 100 coches negros más. Luego en la Y ya van esos 100 de más. Para que la igualdad sea cierta, debemos de escribir X más 100. Fijaros que ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahí lo único que tenemos que hacer ahora es, pues, ir operando y podemos incluso multiplicar toda la ecuación por 10 o por algún término, ¿verdad? Ahora lo vamos a ir viendo, de modo que tengamos unas ecuaciones mucho más fácil de trabajar con ellas. Pero la parte quizás más complicada es la que acabamos de realizar. Como hemos comentado, operando, llegaríamos a tener nuestro sistema de esta forma. Seguro que vosotros también podéis llegar a este paso. Es muy sencillo. Es simplemente tener un poquito de paciencia y operar y reestructurar todas nuestras ecuaciones.
De modo que ahora podemos resolverlo, por ejemplo, por Gauss. Escribimos primero nuestra matriz, de esta forma, con mucho cuidado en la transcripción, que no nos equivoquemos en ningún signo, y ahora debemos escribir el sistema de forma escalonada. Si algunos están muy perdidos en Gauss, en el canal podéis encontrar todo el material que necesitáis para segundo bachillerato desde cero, cualquier cosa de la que habéis visto en este examen. De modo que, fijaros, podemos sumar a la segunda fila, sumamos la primera, para ser 0s menos 3. Y también podemos, a la tercera fila por 3, le sumamos la primera y hacemos 0 el menos 1. De modo que tenemos un sistema como este de aquí. Ahora ya solo nos queda hacer 0 ese 5. Para ello, el 5 de la tercera fila, lo que vamos a hacer es multiplicar la tercera fila por 3 y le restamos la segunda por 5. Y llegamos a este sistema. Una vez que estamos aquí, nos vamos a la última de las ecuaciones. Sabemos que z nos lo da directamente igual a 900. Ahora pasamos a la ecuación de arriba. Sabemos que 3i menos 2z igual a 0. Y de ahí sacaríamos que i vale 600. Por último, una vez que ya conocemos z e i, nos vamos a la primera de nuestras ecuaciones y resolvemos que x es 500. Luego ya sabemos el número de coches vendidos de cada color. En el sexto ejercicio nos encontramos con un ejercicio clásico, típico y seguramente deseable por todos que nos lo pongan, pero con una desagradable sorpresa en el apartado B que ahora veremos. Bien, en el apartado A nos preguntan que determinemos para qué valores de m existe la inversa de A. Pues lo primero, hay que justificar que para que exista la inversa de A, ¿cómo debe ser su determinante? Distinto de 0. Ahora realizamos su determinante, ¿verdad? Y veríamos que sería 0 más m cubo más 0 menos, cuidado con los paréntesis, 0 más 0 más 0. De modo que nos queda que m cubo vemos cuando es m cubo igual a 0 y eso ocurre para m igual a 0. Y ahora todavía no hemos contestado a la pregunta. ¿Para qué valores de m existe la inversa? Pues la inversa existe para m diferente de 0. Y ya tendríamos ese apartado A resuelto. La sorpresa está en el apartado B. Lo primero será despejar nuestra ecuación matricial. Aquí recordad que cuando x está sola, nosotros podemos dar por hecho que tenemos nuestra matriz de identidad por delante o por detrás de x según nos interese, porque la matriz de identidad es de elemento neutro. Por tanto, si tenemos y la matriz de identidad delante de x, podemos sacar factor común y expresarla de esta forma, ¿verdad? Eso es igual a b. Y ahora multiplicando a ambos lados a la izquierda y por la inversa de a más la matriz de identidad, tenemos que x es igual a esta expresión. Y ya tenemos una de las partes más complicadas quizás resuelta. Ahora, bien, nosotros tenemos que hallar a más i. A nuestra matriz A le sumamos la matriz de identidad y obtenemos esto. Sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la inversa y para ello nos vamos a apoyar en esta expresión que conocemos, ¿verdad? Es obtener la inversa por el método de la junta. Para ello lo que vamos a hacer es calcular primero el determinante de A más I. Obtendríamos que da m al cubo más 1. De modo que si yo quiero saber cuándo esta matriz posee inversa, igualamos a 0 y veríamos que posee inversa para todo número real excepto para menos 1. De ahí que el enunciado nos diga que resolvamos si es posible para todo m diferente de menos 1. Pero esa es la sorpresa. Normalmente los ejercicios nos dicen resuelve para un número en concreto. Y aquí debemos de resolver trabajando con m, lo cual lo hace más tedioso, pero realmente tenemos que hacer lo mismo. Pero entiendo que puede dar un poco de inseguridad ver que es la primera vez que se afronta un ejercicio de este tipo, pero razonando no tiene mayor dificultad. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es calcular la junta de nuestra matriz A más I. Y tenemos que ir calculando cada uno de esos términos, ¿verdad? Y vamos haciendo los determinantes, los diferentes determinantes de orden 2. Hacemos este determinante,
Aquí que cambiamos el signo, recordad en las posiciones impares, aquí y así haríamos con todas las posiciones. Por tanto, si operamos cada uno de esos determinantes de orden 2 que hemos indicado, llegaríamos a esta matriz. Y ahora, fijaros, todavía no hemos terminado, estamos todavía calculando la inversa. La inversa ya sería esta, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, ya le hemos hecho la traspuesta también y quedaría dividir por el valor del determinante. Pero lo vamos a dejar indicado, no vamos a dividir por el valor del determinante porque lo complicaría todo aún más. Ahora tenemos que nuestra matriz X, que es lo que nos pedían, será la inversa, por tanto, 1 partido m cubo más 1, que es el valor del determinante, por nuestra junta, la traspuesta, ¿vale? Y por, ¿qué nos quedaría? Por la matriz B, que es esta que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar las dos matrices de la derecha. Y como insisto, dejamos fuera como un factor el valor del determinante para que no lo complique todo aún más. Y podemos dejar expresada nuestra matriz X, que es lo que nos pedían, de esta forma que tenéis en pantalla, ¿verdad? Por eso os digo que es cierto que era más tedioso, pero realmente no había que hacer nada que no supiéramos realizar. Nuestro séptimo ejercicio es un ejercicio de geometría espacial, pero la verdad es que era un ejercicio bastante sencillo. Nos dice que el plano perpendicular al segmento de extremos PQ y que pasa por su punto medio corta los ejes coordenados en los puntos ABC. Esta parte es la que podría generar un poquito de dificultad, pero lo voy a explicar de forma que lo vais a entender muy fácilmente. Y nos pide que hallemos el área del triángulo cuyos vértices son precisamente ABC. Tenemos que calcular ABC, eso está claro. Y para ello necesitamos el plano. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular ese plano, que estaréis de acuerdo conmigo, como pasa siempre en geometría, es importante apoyarnos en algún dibujo. En este caso, ese podría ser el dibujo, ¿verdad? Nuestro segmento de extremos PQ y tenemos un plano que es perpendicular a ese segmento. Por tanto, que ese será el plano. Y aquí está su ecuación general. El punto medio debe contenerlo el plano, por tanto, el punto de corte, ese que estamos dibujando ahí, eso será M, ¿verdad? Y ahora, a partir de ahí, averiguar nuestro plano pi es sencillo, porque fijaros, el vector normal de nuestro plano, el que está formado por ABC, ¿verdad? Será igual a PQ, al vector PQ. Seguro que eso lo estáis viendo. Y el vector PQ lo podemos obtener restando a Q, P. Ahí lo tenemos. Luego ya tenemos ABC de nuestra ecuación general. Pero además nos dice que contiene el punto medio. El punto medio de PQ es sumar coordenada X con coordenada X, la Y con la Y, la Z con la Z y dividir entre 2, ¿verdad? Y obtendríamos que el punto medio es este. Por tanto, la ecuación de nuestro plano será, aquí tenemos introduciendo el vector normal, menos 2x menos 2y menos 2z más d, y ahora obligando a que el punto M pertenezca a ese plano, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es sustituir 1, 2 y 7 en la X, en la Y y en Z, calcularíamos que D vale 16. Por tanto, nuestro plano pi es este que veis aquí. Una vez que hemos simplificado, hemos dividido entre 2 para que posteriormente, si lo necesitamos realizar cálculos, sea todo un poquito más sencillo. Ese es uno de los consejos que os quería dar en este ejercicio. Bien, ya tenemos nuestro plano, pero realmente lo que nosotros queremos saber es ABC para poder calcular el área de nuestro triángulo. Para ello debemos calcular los puntos en los que este plano corta a nuestros ejes cartesianos. Fijaros que con esta representación que os voy a poner es todo mucho más sencillo. Esta imagen podría ser una representación de cómo nuestro plano corta los ejes cartesianos, ¿vale? En 3 puntos ABC. ¿Qué caracteriza a esos 3 puntos? Pues lo que caracteriza a esos 3 puntos, fijaros, por ejemplo, nuestro punto A. Tanto X como Z valen 0. Lo único que vale diferente de 0 para poder cortar el eje Y es precisamente Y. Por eso yo ya sé que A valdrá 0 y 0. Lo mismo ocurre con el punto B. La única coordenada que vale diferente de 0 es Z. Por tanto, tendrá esta forma B.
Con ese razonamiento sabemos que C es x0, 0. Y ahora sabemos que esos 3 puntos son los puntos de corte de nuestro plano. Por tanto, si esos puntos pertenecen al plano, yo sé que el punto A, 0 y 0 lo introduzco en nuestro plano y sabemos que I vale 8. Por tanto, ya tenemos A. Si este razonamiento lo hacemos con B y con C, o sea, llevamos esos puntos a nuestro plano, obtendríamos que B es 0, 0, 8 y C menos 8, 0, 0. Una vez que ya tenemos ABC, espero que esto ya sea muy sencillo para todos vosotros, sabemos que el área de un triángulo es un medio del producto vectorial de AB por AC. Y ahí tenemos el módulo, ¿verdad? De modo que ahora lo que tenemos es un medio y cogemos nuestro determinante formado por IJK y nuestro vector AB, a B le hemos restado A y a C le restamos A. Ahora de aquí simplemente otro de los consejos que os doy para facilitar los cálculos del determinante, yo de la segunda fila voy a sacar un 8 fuera por las propiedades de los determinantes y de la tercera fila otro 8. De modo que podemos expresar el área de esta forma, como un medio por 8 y por 8 de nuestro determinante, pero como hemos sacado el 8, veis que ahí cambia la fila, pero ya tenemos números más sencillos para los cálculos. Ahora tendríamos 32, 8 por 8 es 64 partido 2 y desarrollamos nuestro determinante y obtenemos esto de aquí. Ahora fijaros que ya lo único que nos queda sería el área es igual a 32 por la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y eso nos da finalmente 32 raíz de 3 unidades cuadradas. Pasamos ya a nuestro último ejercicio, también de geometría, y también hay que reconocer que un ejercicio típico, hallar la distancia de un punto a una recta, muy típico. En el apartado A nos piden la distancia de un punto a una recta. Y bien podemos utilizar directamente esta expresión matemática, ¿verdad? Esto no nos lo impide nadie, reflejando nuestra expresión, razonando, justificando lo que hacemos. Y o bien, si no conocemos esta formulilla, no nos acordamos, hay otra forma de razonarlo y llegar al mismo resultado que yo ahora enseguida os voy a comentar. Pero como yo finalmente lo voy a resolver apoyándome en esta expresión, voy primero a calcular cuánto sería AC, ¿verdad? Que es al punto C le resto A, y aquí lo tenemos. Y tenemos también nuestro vector director, que nuestro vector director será ¿cuál? Pues como dice que la recta R está formado por los puntos B y C, yo diré que nuestro vector director de R es el BC. A C le resto B y nos queda este vector. Este vector, como lo que me interesa de ahí es la dirección y el sentido, podemos trabajar con uno paralelo a él, más sencillo para los posteriores cálculos. Por ejemplo, este de aquí, que ya lo he puesto además en positivo, ¿vale? Os he comentado que también podemos calcular la distancia del punto a nuestra recta R de otra forma, ¿verdad? Y es que fijaros, si yo tengo que ese es mi punto A, esto sería un plano, ahora veréis para qué, seguro que algunos ya sabéis lo que estoy haciendo, esta sería mi recta R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que como yo tengo mi recta R y lo que quiero calcular es la distancia de AR, yo calculo ese plano pi que es perpendicular a R, y nosotros tenemos R, y está contenida en A. Sabemos calcular ese plano perfectamente. Además lo hemos hecho anteriormente, lo hemos tenido que hacer en el ejercicio anterior. Tenemos nuestro plano. Una vez que tengo nuestro plano, yo calculo el punto de corte, que le voy a llamar aquí Q, entre R y nuestro plano pi, y tendríamos que la distancia de A a R sería igual a la distancia de A a Q. Y eso sería el módulo de AQ. Y de esta forma habríamos calculado también, sin hacer uso de esa fórmula, la distancia de A a la recta R. Bien, como he dicho que iba a hacer uso de la expresión matemática porque es un poquito más rápido, lo primero que vamos a hacer es calcular el producto vectorial de AC por nuestro vector director R. De modo que tendríamos este determinante.
que tenemos que desarrollar con mucho cuidado. Y llegaríamos a que eso es menos 5j. Menos 5j, ¿qué vector origina? Pues origina el vector, estaréis de acuerdo, 0 menos 5, 0. Y muy importante aquí, este vector no se puede simplificar. ¿Por qué no se puede simplificar? Porque aquí lo que nos interesa no es solamente la dirección y el sentido, sino que nos interesa el módulo. Por tanto, ahora ya podemos decir que la distancia de A a nuestra recta R, aplicando la expresión anterior, será igual a todo esto, ¿verdad? Le estamos haciendo al vector anterior su módulo partido todo esto. Aplicando simplemente también ahora el módulo del vector director de R. Operando, llegamos a que la distancia es 5 partido raíz de 2. Si queremos racionalizar, sería finalmente 5 raíz de 2 partido 2. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestro like, compartid este material muy útil y si no estás suscrito es un buen momento para hacerlo. ¡Chao!